Podemos definir que el trauma presenta dos tiempos. Son dos los tiempos necesarios para la producción de un efecto traumático. El primero, el momento en el que ocurrió la escena traumática. El segundo, el tiempo en el que el recuerdo de dicha escena puede provocar un displacer nuevo, en el que se produce el efecto patológico, es decir, el enfermar psíquico y sus manifestaciones. El valor traumático está dado por las condiciones psicológicas en las que se encuentra el sujeto en el momento del acontecimiento, y sobre todo el conflicto psíquico que le impide al sujeto integrar en su personalidad consciente la experiencia que ha sobrevenido. Se puede decir que existe una falla en sus defensas. La producción de un traumatismo, como nombramos anteriormente, implica dos tiempos. El encuentro con lo real a partir de un evento ubicado fuera de los parámetros de la experiencia habitual del sujeto, que genera un desbordamiento de sus capacidades de afrontamiento por su aparición brusca y o sorpresiva. Por no haber sido elaborado, queda allí en estado latente y puede en un segundo momento, que no es previsible, ser reactivado ocasionando la producción de síntomas. Interesa entonces ocuparse de estos dos tiempos del traumatismo para comprender los modos de causación del mismo. Una de las funciones principales del perito psicólogo es detectar si el peritado presenta o no daño psíquico. El daño psíquico se diferencia del daño moral. Conceptualmente, el daño moral se brinda cuando hay lesión de los sentimientos de una persona. Es un estado no patológico del espíritu y se trata de una lesión de dichos sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio de las afecciones legítimas. A su vez, no implica una disminución de su capacidad psíquica. En relación a lo que es el daño psíquico, para que se presente en el peritado debe existir un síndrome psiquiátrico coherente, por ende, una enfermedad psíquica. Debe ser novedoso en la biografía y estar relacionado causal o concausalmente con el evento de autos, es decir, con el accidente, el delito, la enfermedad o la situación en cuestión que se está dando a través del juicio. Dicho daño tuvo que haber ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas, por ende una incapacidad, y debe tener un carácter irreversible, o al menos jurídicamente consolidado, de al menos de 2 años de duración. A pesar de lo mencionado, podemos decir que el concepto de daño psíquico no surge del discurso psicológico, sino del discurso jurídico, por lo que el perito tendrá que evaluar los síntomas resultantes del hecho traumático y a partir de esto llegar a las conclusiones de si hubo conformación patológica y por lo tanto daño psicológico. La noción jurídica de daño psicológico plantea una relación de causalidad o concausalidad entre el evento dañoso y su consecuencia psíquica patológica, donde el perito es convocado para dilucidar su existencia. El daño psíquico puede adoptar dos formas en terminología jurídica. Puede ser una lesión psíquica, que hace referencia a una alteración clínicamente significativa que afecta en mayor o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida, y secuela psíquica, que refiere a la estabilización y consolidación de esos desajustes psicológicos. La cristalización de la lesión psíquica o secuela suele expresarse desde el punto de vista psicopatológico, mediante la aparición de rasgos desajustados en la personalidad de base que dificultan la adaptación del sujeto a su entorno. Para poder brindar información sobre los peritados, si presentan o no daño psíquico, debemos tener en claro el concepto de trauma, ya que dicho concepto es fundamental para poder evaluar y tener noción sobre la dinámica de
los procesos psicológicos a partir de eventos que pueden ser desafortunados o de alta gravedad para la subjetividad humana. Entre estos dos tiempos se produce un estadio intermedio, en el cual, según Freud, queda el sujeto en un estado de suspensión, de vulneración psicológica. En el momento del traumatismo se produce un quiebre del equilibrio, un rompimiento de los diques que actúan como barreras frente al peligro. El sujeto queda en este estado de suspensión psicológica que puede desatarse en cualquier momento, generando inhibiciones, respuestas sintomáticas y condicionando así sus acciones. El trauma, nos dice Lacan, no puede ser definido más que a partir de sus efectos.